Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que todo marche bien. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Bien. Gracias a Dios. Acá, Bueno, dando gracias a Dios porque hay mucho trabajo, pero hay mucho trabajo. Entonces estoy cansadísima. Pero bueno, de eso se trata. Vamos a ver, voy a compartirles la pantalla. Habíamos quedado en la práctica. profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que iniciemos? Claro que sí. ¿A qué horas hacemos el, no sé, quiz, comprobación de lectura? En la segunda hora, me En la imagino. parte de teoría, siempre los hacemos en la parte de teoría. Perfecto, profe, gracias. Ok. Y en el caso de hoy, digamos específicamente, vamos a ver primero el caso de Netflix. Entonces yo calculo que va a ser como a las 5:20, 5:30, que vamos a hacer la parte del quiz. Ok, listo. Ok. Vamos a ver acá. Admitir gente. Ok. De la práctica, ya deberían estar viendo la pantalla, ¿verdad? Lo que habíamos hecho la vez pasada es que habíamos generado este usuario, habíamos visto, ¿verdad? Cómo se concatenan textos, ¿verdad? Esta función izquierda también que es para extraer textos de otro texto, ¿verdad? Y con este uso que tenemos de dos funciones, pues ahí empezamos a ver que los parámetros de una función específica pueden ser resultados de la aplicación o uso de otras funciones. Esto es muy importante tenerlo bien claro, ¿verdad? Porque en Excel solo tenemos una celda, ¿verdad? Cualquiera, en la que vamos a generar muchos valores. Entonces ahí podemos sumar, multiplicar, restar, hacer un montón de cosas, ¿verdad? Con un montón de celdas y por eso es que a veces cada una de las celdas tiene una fórmula muy, 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 muy grande. Pero la idea de ir haciéndolo así es que se acostumbren a ir pegando funciones, ¿verdad? Para obtener lo que sea que se les haya solicitado. Entonces, voy a mostrarles ahora las instrucciones que tenemos, ¿verdad? Lo que habíamos realizado había sido, bueno, la primera parte del formato, como iniciando, ¿verdad? Que era poner los colorcitos y demás. Y lo segundo que habíamos, una pregunta, es que estoy con la duda. Cuando yo estoy viendo aquí, digamos, la sala de espera, ¿ustedes ven eso? No, señora, eso No, solo el árbitro. no, es que yo siempre me paso quitándola para que no les tape. Y siempre digo, mira, debería preguntarles, ok, muchas gracias. Era para saber si tenía que ponerme a quitarlo o no. Entonces, en las instrucciones, habíamos hecho eso y habíamos hecho el ejercicio B. Y habíamos empezado a hablar, me parece, un poquito del C. No estoy segura si lo habíamos hecho, ya me fijo aquí. Sí, habíamos calculado este C, ¿verdad? Donde habíamos ocupado esta días 360, la función, para calcular el plazo que había entre todos entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Y con eso, pues lográbamos la fórmula que nos venían dando en las instrucciones, que era esta que teníamos acá, ¿verdad? En este caso, los paréntesis que hay al principio y al final no son necesarios. Usualmente en Excel los utilizamos cuando hacemos separación de funciones más que para separar operaciones. Podría utilizarse, no les va a generar problema, pero bueno. Vamos entonces ahora con este otro ejercicio, el D, donde vamos a trabajar en la columna de estado. Hay 3 valores para cada uno de los certificados. Puede ser que esté activo, puede ser que esté a punto de vencer cuando le quedan 10 días o menos y está vencido cuando pues ya pasó, ¿verdad? La fecha. Acá en la hoja de Excel lo que nosotros tenemos es una fecha de corte, perdón, que es con respecto a esta fecha de corte que nosotros vamos a comparar la fecha de vencimiento para poder establecer ese estado. Entonces, si vemos el detalle aquí de las instrucciones, me dice, ¿verdad? En cada celda hay que usar las funciones condicionales sí, que es de lo que vimos de los algoritmos de si una condición es verdadera, realizamos algunas instrucciones y si no es verdadera, pues realizamos otras instrucciones. Es básicamente eso. Dice que el valor vencido cuando la fecha de vencimiento sea menor a la fecha de corte. Acordémonos acá lo que les había comentado de que las fechas se almacenan internamente como si fueran números. Entonces, yo puedo decir que el 20 de agosto es menor que el 27 de agosto.
¿verdad? Porque hacemos la equivalencia numérica y entonces también podemos restar fechas. Por ejemplo, yo podría decir el 31 de agosto menos el 26 de agosto me da 5 días. Podemos sumarlas. Si yo tengo 31 de agosto y le sumo 10, pues me va a dar el 10 de septiembre. Sí, 10 de septiembre, a ver. Daría el 9 más bien, perdón. Ya no sé. Bueno, ustedes me entienden. Y el asunto es que podemos hacer ese tipo de operaciones para calcular plazos, ¿verdad? Y para hacer comparaciones con un resultado similar a lo que obtendríamos cuando trabajamos enteramente con números. La otra me dice que el valor es por vencer cuando faltan 10 días o menos para su vencimiento con respecto a la fecha de corte, ¿verdad? Y el valor activo si faltan más de 10 días para ese vencimiento. Entonces, en este caso, vamos a hacer un algoritmo para determinar cómo vamos a hacer eso. Voy a ponerlo aquí, es el ejercicio 1D, parece, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio, bueno, lo que nos dicen primero es que necesitamos una fecha específica, ¿verdad? Que sería la fecha de vencimiento y también necesitamos una fecha de corte. En este sentido, esos son datos, ¿verdad? Que nos tienen que proveer para poder hacer los cálculos, como lo habíamos visto en la prueba de escritorio, que nosotros después le ponemos valores para probar las instrucciones y esos valores es con los que nosotros vamos a trabajar. Entonces aquí voy a ponerlo en lenguaje natural. Y aquí lo vamos a hacer en pseudocódigo. ¿Ok? Y tenemos pues varios pasos que son los que nosotros deberíamos ir trabajando. El primer paso, a partir de lo que les acabo de decir, va a ser solicitar, ¿verdad? La fecha de corte, que es el valor con el que nosotros vamos a comparar. El segundo paso debería ser solicitar la fecha de vencimiento del CDP, certificado, ¿verdad? Así que ya tenemos esas dos, ya empiezo a verificar con respecto a las instrucciones que acabamos de leer. Entonces, aquí me decía, es vencido cuando la fecha de vencimiento es menor a la fecha de corte. Como les dije antes, las fechas las trabajamos igual que si fueran números. Entonces, yo lo pongo así. Si la fecha de vencimiento es menor a la fecha de corte, entonces el estado del CDP es vencido, ¿verdad? Eso está claro ahí. ¿Qué pasa si eso no se cumple? Entonces digo, bueno, si no se cumple, ¿verdad? Tengo que verificar con base en lo que me dice aquí, ¿verdad? Que ya tengo que ver si faltan 10 días o menos y si faltaran más de 10 días. Necesito calcular la cantidad de días que quedan, ¿verdad? Con respecto a la fecha de corte para el vencimiento. Entonces, tengo que ver, tendría que decirle, debo calcular la cantidad de días entre la fecha de corte y la fecha de vencimiento, ¿verdad? Eso es lo que tengo que hacer. Así que ya tengo esa cantidad de días, yo tengo que decir, si la cantidad de días, con base en lo que veía en las instrucciones, es menor o igual a 10, entonces el estado del CDP es por vencer. Para finalizar, si esta situación no se cumple, si no, el estado del CDP es activo. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos claros? Déjenme ver si hay alguna manita levantada o algo así. No. Entonces, esta es la parte en lenguaje natural. Vamos a hacerlo ahora en pseudocódigo, ¿verdad? Que ya es como metiendo las variables de memoria y poniendo las palabras reservadas que tenemos para eso. Entonces yo diría,
la fecha de corte, tengo que solicitarla, ¿verdad? En este caso específico del Excel, está en la celda E2. Entonces, yo le voy a poner lo que haya en la celda E2, ¿verdad? La fecha de vencimiento es el valor, depende de la fila, pero es el valor que yo tenga en la columna K, ¿verdad? Valor, columna K. Uy. Déjenme ver si admitía quién estaba entrando. Sí, ok. Así que tengo eso, empiezo con las instrucciones ya. Acordémonos que para el condicional, en pseudocódigo yo utilizo la palabra if, ¿verdad? Aquí yo diría fecha vencimiento es menor a fecha corte y tengo que utilizar también la palabra then, porque eso es ya la nomenclatura que utilizamos en pseudocódigo. Si esa condición es verdadera, yo diría que el estado del CDP va a ser vencido. En este caso escribo vencido entre comillas porque no es parte de las variables de memoria, por decirlo así, no es una palabra reservada, sino que es un valor de texto que yo estoy asignándole a la celda en este caso donde va a quedar el resultado. Entonces lo pongo entre comillas. Siempre recuerden, todos los textos que yo escriba porque quiero que se les asignen a una celda, a una variable de memoria, siempre los escribo entre comillas. Ahora bien, si la condición no fuera cierta, que es cuando uso el else, entonces aquí me dice que tengo que calcular la cantidad de días que hay ahí, ¿verdad? Entonces, para calcularlo, yo digo que los días van a ser la diferencia que hay entre, como ya vi que la fecha de vencimiento no es menor a la fecha de corte, entonces yo le resto a la fecha de vencimiento la fecha de corte. Y eso me va a dar la cantidad de días. Déjenme correr esto un poquito para que se vea mejor aquí. Y para que sea ahí se ve mejor. ¿Okay? Ahí obtengo esa cantidad de días, ¿verdad? Siempre en este mismo else, por eso estoy haciendo esta indentación. Yo aquí le digo, si la cantidad de días es menor o igual a 10, que es lo que me dicen las instrucciones, entonces yo diría que el estado del CDP va a ser igual a por vencer. En el caso de que esta última condición no se cumpla, perdón, else, entonces yo aquí tendría que decir que el estado del CDP va a ser igual a activo. ¿Ok? ¿Queda esto claro? ¿O hay alguna duda? Cualquier duda, por favor, me la hacen saber. ¿Ok? Profe, una pregunta. Ajá. Habíamos puesto el vencido, el por vencer y el activo entre comillas porque una casilla se va a llamar así. Sí, porque, ojo acá, yo lo que quiero es en estas celdas de acá, aquí poner en estado, ¿ves? Entonces yo voy a comparar esta fecha de vencimiento con esta de acá y para este resultado voy a poner aquí si es activo, si es vencido o si es por vencer. En este caso, digamos, 9 de mayo del 2020 con respecto al 31 de diciembre, que es la fecha con la que voy a comparar. Ojo, no estoy comparando con la fecha de hoy, sino con la fecha de corte. Entonces, este debería ser activo, ¿verdad? Porque son más de 10 días después de la fecha de corte que se vence. Este que dice 21 de diciembre del 2019, comparado con el 31 de diciembre, ya debería estar vencido, ¿cierto? Por ejemplo, acá teníamos el 4 de enero, ¿verdad? Del 31 de diciembre al 4 de enero hay 4 días. Este debería ser por vencer aquí. Entonces, como esos son los textos que yo quiero escribir acá, por eso es que los escribo con doble comilla,
¿Ok? ¿Listo? ¿Sí? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más con alguna duda? ¿No? Ok, continuamos. Entonces, habíamos visto que cuando vamos a utilizar las funciones, bueno, cualquier función en realidad, yo podría venirme a fórmulas, ¿se acuerdan? Aquí podía insertar fórmula. Eventualmente, si quisiera, aquí están ya las categorías, si quisiera utilizarlas, ya sea cuál categoría pertenece, entonces de una vez vengo y la busco. En el caso de los condicionales, son una función lógica, por eso la podemos encontrar aquí. También podemos escribirla directamente aquí, ¿verdad? En esta línea. O podemos venir a la celda y ahí poner el igual también para escribir lo que sea la fórmula. Y la otra forma es darle el f de x acá para que me despliegue el asistente de las funciones. Cualquiera es válida. Usen la que les sirve más. Digamos que vamos a utilizar esta, ¿verdad? Porque cuando uno no conoce bien la función, pues es para tener la descripción. Como es la condicional, se llama sí. Hay varias opciones de sí, sí conjunto, sí error, son varias diferentes. Entonces, por eso es que es importante que veamos acá la descripción de lo que hace cada una. Nosotros vamos a utilizar el sí, que vean que tiene entonces 3 parámetros. Una prueba lógica, que es lo que yo les he dicho, que es la comparación, que tiene que tener un resultado falso o verdadero. Tengo el valor que va a tener la celda, en este caso, si esta prueba lógica me da el resultado verdadero. Y el valor que va a tener la celda si la condición que yo estaba revisando me da como resultado falso. ¿Ok? Este falso, por ejemplo, si yo no lo escribo, ese valor, lo que me va a escribir en la celda es la palabra falso, ¿verdad? Porque si solo tengo un valor acá, me lo va a asumir como que es para el verdadero y en el otro pone el resultado de la comparación lógica. ¿Ok? Esta es la que necesitamos, le vamos a dar a aceptar. Aquí en aceptar, entonces es donde yo voy a decir qué es lo que quiero verificar, ¿verdad? Ay, perdón, aquí es en la primera que lo vamos a trabajar. De nuevo acá, aquí tengo el sí. Entonces, la prueba lógica, según lo que escribimos acá, me dice que, bueno, ya solicito la fecha de corte, ya sé que está en la celda de 2 y que es el valor de K, de la columna K, para la fila donde esté trabajando, el que voy a poner como fecha de vencimiento. Entonces, para la instrucción, propiamente lo que voy a utilizar es esto otro. ¿Ok? Entonces me dice, si la fecha de vencimiento es menor a la fecha de corte, entonces déjenme pasarme aquí. Yo le digo, ok, si la prueba de vencimiento, perdón, la fecha de vencimiento, en este caso, como ya la función es el condicional, yo no tengo que poner el sí, sino que solo escribo la condición. La fecha de vencimiento es menor a la fecha de corte. En este caso, ya yo a la celda de 2 le había puesto el nombre, ¿se acuerdan? De fecha corte, entonces siempre va a hacer referencia a su nombre más que a la coordenada, ¿verdad? De la columna con la fila. Vean que aquí me va poniendo de una vez el resultado, ¿verdad? Y efectivamente, 9 de mayo no es menor a 31 de diciembre del año anterior. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, si esto es cierto, aquí me dice que el valor de la celda va a ser vencido. Entonces, en este caso aquí, usando el asistente, yo no tengo que poner las comillas, yo puedo ponerle vencido, nada más. Ella va a asumir las comillas, ven, ella la escribe, ¿ok? Esto lo voy a dejar así, ¿verdad? Que es la primera parte para que vean que si yo no pongo el valor de falso, me devuelve falso. ¿Okay? Entonces ya aquí sabemos, ¿verdad? Que no es cierto que se cumple la primera de las condiciones. Ya volviendo ahí, ¿verdad? Si yo quisiera ya poner el valor de falso, me vengo acá y me dice, todo esto es lo que tengo que hacer si dio falsa la condición. Entonces, tengo que hacer el cálculo de los días. Ahora, yo no puedo utilizar en Excel, ¿verdad? Dentro de una función, este tipo de variables de memoria, ¿verdad? Eso es una excepción por trabajarlo en Excel. En todos los lenguajes de programación sí, pero Excel no es un lenguaje de programación. Entonces, como en Excel no lo puedo usar, tengo que hacer una pequeña adaptación a lo que sí puedo utilizar. Y lo que sí puedo hacer es esta resta,
¿verdad? Podría quitarla de acá y más bien la pongo aquí. A la fecha de vencimiento le resto la fecha de corte y verifico si el resultado es menor o igual a 10. Eso sí me permite hacerlo Excel, porque es una comparación. El resultado de la resta, verifico si es menor o igual a 10. Es una comparación completamente válida. Entonces, eso es lo que voy a escribir ahí, ¿verdad? Si el resultado es falso, ahora vean que esto es otra comparación, ¿verdad? Si el resultado es falso, hay otra comparación. Como es una nueva comparación, tengo que incluir una nueva función sí. Entonces me vengo acá y yo le digo, ok, aquí tengo que poner, bueno, el separador de los parámetros y entonces yo vuelvo a escribir otra función sí y abro paréntesis para poner los nuevos parámetros. Entonces ahí es donde yo le digo, bueno, si la fecha de vencimiento menos la fecha de corte, no. Sí, Andrea. Profe, tengo un problema. Cuando yo estaba haciendo el primer paso, digamos, no me acepta la casilla de fecha de corte porque supuestamente no tiene el nombre. No, solo si vos le pusiste un nombre. Si estás insegura, asómate aquí en el cuadro de nombres, hace la flechita para abajo, ahí debería aparecerte si vos le asignaste un nombre. Esto es porque yo lo hice la semana pasada y yo guardé el archivo. Pero si ustedes están en un archivo nuevo o si ustedes no asignaron ese nombre la semana pasada, no les va a aparecer. Entonces ustedes tienen que poner la celda E2, ¿ok? En vez de ponerle fecha nombre. ¿Te aparece aquí el fecha corte? No, parece celda E2. Entonces tenés que poner E2. Por eso les digo, fecha corte me lo entiende porque yo lo tengo asignado. Si no lo tuviera asignado, no me lo entiende. ¿Ok? Ok, gracias. Ok. Acá, como les decía, ponemos el sí, ¿verdad? Y le ponemos si fecha vencimiento menos la fecha corte es menor o igual a 10. Esa es la condición que yo voy a revisar. Si esto fuera verdadero, vean que aquí me dice, ¿verdad? Que tengo que asignar el valor por vencer. Entonces, yo escribo acá. Ya cuando estoy escribiendo esas palabras aquí, no estoy con el asistente de las funciones, sí tengo que poner las comillas. Entonces aquí pongo por vencer. Y el tercer resultado posible es que si no se cumplió esta segunda condición, el resultado es activo. Entonces aquí yo tendría que poner activo. Ahora, ojo acá, ¿verdad? Yo tengo dos funciones sí. Cada función tiene su grupo de parámetros, que es para los cuales nosotros abrimos los paréntesis. Siempre la primera función que yo utilice va a tener el paréntesis en color negro, como se ve acá. Cuando yo utilizo una nueva función, me ayuda. Este paréntesis me lo abre en rojo. Entonces, cuando yo cierre paréntesis, ella me va a decir, dependiendo de la ubicación del paréntesis, a cuál función es a la que le estoy terminando de establecer los parámetros. En este caso, al ser rojo, este paréntesis pertenece a este sí. O sea que me falta el paréntesis de este otro. Regla, ¿verdad? De siempre. El último paréntesis siempre tiene que ser negro. Si es de otro color, es que les está faltando algún paréntesis en algún lado. Yo lo pongo ahí, ven que me lo marco en negro y ya le doy enter. Entonces, efectivamente, como habíamos visto, ¿verdad? Para 9 de mayo, con respecto a esta fecha, debería ser activo. Como tengo la fecha corte, que yo ya le había puesto el nombre, como ya vimos, acuérdense que cuando una celda tiene un nombre, esa es una referencia absoluta. Entonces, no importa para dónde arrastre la fórmula, lo voy a hacer acá. Vean que siempre habla de fecha corte. En todas las celdas me habla de fecha corte. ¿Ok? Si ustedes no tenían el nombre de la celda y tuvieron que poner E2, acuérdense que tendrían que ponerlo de una forma con referencia absoluta. $E, $2, para que, no importando a dónde se mueva, siempre haga referencia a esta, ¿verdad? Acuérdense cuando es absoluta,
ahí siempre va a hacer referencia a la misma. Aunque yo la mueva para un lado, la mueva para otro lado, al ser absoluta siempre haría la misma referencia. Entonces, si ustedes no le tenían el nombre, acuérdense solo de fijarla mediante los dólares. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Sí, profe, yo. Ajá, ¿qué sería? De que, bueno, yo la estoy siguiendo en Excel, pero cuando ya le hice para que toda la columna me quedara con si es activo, si es vencido o si es activo, me tira que todos están vencidos. Entonces, no sé qué error ¿Y habré hecho. tenés el nombre de la celda, fecha corte, y pusiste E2? Puse E2 porque yo no le asigné el nombre. ¿Viste la referencia absoluta con los dólares? Ah, puede que ahí sea el Ahí error. está el error, porque claro, la primera vez te la compara con esta, ¿verdad? Pero después donde la bajaste, la compara con este, con este, con este, con este, y nunca va a llegar. Ah, sí, es cierto. Ajá. Entonces, Antes de la ahí, E y antes del 2. dólar E, dólar 2. Así fijo la columna y fijo la fila. Listo, ya está, ahora sí. Gracias. Perfecto. Ok. Profe, perdón, no es que se tiene que poner eso del dólar, es que a mí me pasó lo mismo, pero Ok, no entiendo muy digamos, bien voy eso. a copiar esta en otro lado, ¿verdad? Vamos a asumir que la celda es esta, donde está la fecha, ¿ok? Voy a poner aquí 31 del 12 del 2019, ¿verdad? Entonces, yo tendría que poner, por ejemplo, acá, en vez de fecha corte, obviamente ustedes tienen que poner la E en vez de la G. Tendrían que ponerlo así, dólar G, dólar 2, ¿ok? Igual acá, en vez de fecha corte, tendrían que poner dólar G, dólar 2. Y ya con eso les funcionaría, ¿verdad? Bueno, en este caso está comparando con esto de acá, ¿verdad? Pero ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, aunque lo arrastren, siempre va a trabajar con la G2. Claro, aquí en vez de la G, como les digo, tienen que poner la E para que lea esta. Pero esta es la forma en la que tendría que aparecerles a ustedes, ¿ok? Profe, una pregunta. Ajá. Cuando calculó los días, digamos, eso no es necesario ponerlo entre paréntesis, digamos, o... No, no es necesario porque es una sola resta. Son dos valores, a uno le resto el otro. Si tuviéramos que hacer varias operaciones, digamos, tengo una celda, tengo una suma y tengo una multiplicación, ahí sí deberíamos poner los paréntesis para establecer nosotros el orden en el que se tienen que hacer las operaciones. Esto respeta las prioridades de las operaciones matemáticas. Primero hace multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Entonces, si no pusiéramos paréntesis, primero va a multiplicar, después va a dividir, después va a sumar y después va a restar. Pero en este caso, como es solo una resta, no es necesario. Sin embargo, si pusieran el paréntesis, no les va a poner ningún problema. José Julián. Profe, vieras que yo me quedé perdido después del vencido, como que no me terminó de salir. ¿Podría explicar a partir de ahí? Después del vencido, ok. Dame un momento para borrar esto. Es que yo creo que, bueno, no sé, no había hecho lo del dólar y tampoco lo tenía como fecha corte, entonces puede ser que por ahí algo se... Ah, puede ser. Vamos a quitar. Profe, antes de que Profe, empiece con eso, ¿podría decirnos cómo se marca la fecha corte? Yo es que no la tengo marcada, seguro la clase pasada no hice eso, pero Ah, okay. me saca más fácil. Simplemente te pones aquí. Bueno, Ajá. digamos que fuera esta celda. Te venís acá y ahí le pones el nombre. En este caso sería, yo le voy a poner prueba porque ya tengo fecha corte, si no me pone un error, pero vos le pones fecha corte, le das enter y entonces ya ahí te aparece. Ah, ok, listo. Gracias, profe. La ventaja, como les digo, cuando les ponemos nombres, que ya la referencia es absoluta. Ya no hay quite, no se va a correr con ningún lado. Pero no siempre le sirve a uno ponerlo, entonces uno hace la referencia de la otra forma. Entonces, José Julián me decía desde el vencido. Que vos quedaste entonces. profe, solo una consulta. Ajá. Digamos, en ese caso, digamos, en la fórmula, bueno, es que ya lo borró, pero digamos, nunca el Excel va a entender que lo que es menor a 10 solo va a ser fecha corte. Digamos, siempre va a hacer la operación y eso es lo que va a verificar que es menor a 10.
Esta resta, Ajá. sí, siempre va a buscar. ¿Ves? Aquí está la K7, esta celda, menos lo que haya en esta celda. Ok, El digamos, contenido de la celda. Ujú, ok, siempre hace como la operación matemática y eso es lo que compara que sea menor a 10. Es que exactamente. yo creí que lo que se fijaba que fuera menor a 10 era la fecha corta, pero No, está bien. no, 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 no. Ahí siempre hace primero la operación, después utiliza el comparador, que es el que me va a validar el resultado booleano, y después compara con el valor que sigue. Es más, yo Ok, podría eventualmente poner, bueno, K7 menos fecha corte es menor o igual a 10 más y el valor de otra celda. Entonces ella logra dividir, ¿verdad? Que lo que hay antes del separador es una operación, del operador lógico, perdón, y lo que hay después es otra operación y hace todos los cálculos. gracias. Ahí les iba a Profe, decir, dame un momento que no se me vaya la idea. Aquí acuérdense que estamos hablando con respecto al contenido de la celda. Si yo aquí le cambiara a esta y le digo, ok, ahora va a ser 2020, entonces vean que ya me cambia todo esto, ¿verdad? Porque siempre va a calcular con el contenido de la celda. No me está calculando con una fecha específica, sino con lo que sea que yo escriba en la celda. Y si yo aquí escribo algo así, pues entonces va a comparar con lo que haya en esa celda. ¿Okay? Entonces siempre acordémonos que trabajamos no con valores exactos, sino que trabajamos con contenidos de celdas que yo voy a manipular como yo quiera. Si alguien me iba a decir algo y porfa después ya para explicarle a José Julián esto. no, listo, ya era una cosita que no me había dado cuenta. Ok, perfecto. Entonces estábamos acá, ¿verdad? En este punto y dijimos que si esta condición no se cumplía, teníamos que hacer la nueva validación, que la nueva validación era la fecha de vencimiento menos fecha de corte, verificar si era menor o igual a 10 días. Entonces, acá tenemos que volver a poner, ay, perdón, aquí, una nueva función sí, porque vamos a hacer una nueva comparación. Yo no puedo poner varias comparaciones en un mismo sí, ¿verdad? Sino que tengo que utilizar una nueva función para hacer otra comparación. Aquí dijimos, entonces, vamos a hacer la resta, ¿verdad? De fecha de vencimiento menos la fecha de corte. Ese es el cálculo que va a hacer. Utilizamos el operador de comparación, que en este caso sería menor o igual, y la cantidad de días, que es 10. Esa es la comparación. Si esto fuera cierto, significa que el certificado está por vencer. Si esto no es cierto, el valor de la celda, o sea, el estado de certificado va a ser activo. Aquí este paréntesis está en rojo, así que está cerrando el paréntesis de esta función. Siempre debe terminar en negro para saber que no me están faltando paréntesis. Ahora, ojo, puede ser que el paréntesis esté en negro y me genere un error. Eso sucede cuando yo pongo la cantidad correcta de paréntesis, pero alguno está en la posición incorrecta. Entonces, para que vayan sabiendo, no vamos a hacer mucho enredo ahora, pero eventualmente ustedes me dicen, pero cierra en color negro, sí, pero si lo ponemos, por ejemplo, si pusiéramos el paréntesis aquí, por ejemplo, ¿verdad? Ah, bueno, ahí ya no lo entiende. Ah, porque está dentro de la comilla, aquí más bien. Si yo lo pusiera acá, vean que está rojo y está negro, pero me genera un error porque está mal ubicado el paréntesis. Entonces, cuando ustedes digan, pero cierra en negro, significa que hay un paréntesis mal ubicado. Entonces, lo que tengo que hacer es fijarme, ¿verdad? Para ubicar este paréntesis en la posición correcta. Y ya con eso está bien. José Julián, ¿ya te salió? No, profe, es que vieras que al momento de empezar ya la segunda, digamos, ok, ¿Puedes compartir eh, pantalla? sí, claro. Voy a detener acá y voy a poner para que puedas poner la tuya. Ay, no, está ahí. Listo. Ok, entonces aquí ya, Es que ya no estamos tenés que empezando poner el igual. El igual se pone una Ah, única vez por celda. ok. Con solo eso, sí. Ya ahí si pones lo Entonces, demás. aquí vamos vencimiento menos la fijada, digamos que en este caso es
E2. Pero tengo que hacerlo con dólar igual. Sí, claro, porque si no, donde arrastras la fórmula te cambia la referencia. Ah, sí, porque antes esto no se me cambiaba a rojo, entonces no entendía. Exacto, por el igual. El igual siempre hay uno por cada celda. Ok. Y Menor o igual a 10. no. Sí, menor o igual a 10. No, al número 10. Ah, Ajá. Ya, entonces hace la resta y verifica la cantidad de 10. Y ahí el punto y coma. No, el punto y coma. Acuérdate, ojo que ahí, ¿verdad? Siempre en esa ayudita que aparece abajo, te va diciendo, ujú. dependiendo de lo que esté en negrita es el parámetro que deberías incluir ahora. Entonces ahí tenés esa ayuda que te dice qué es lo que tenés que poner. Si esta condición es verdadera, significa que el estado del certificado es por vencer. Y ese por vencer tenés que ponerlo entre comillas. Ujú. Punto y coma. Ok. Punto y coma. Y ahora el resultado, si es falso, sería activo, que también va entre comillas. Y cierro con los paréntesis. Exactamente. Ah, ok. Ahí estamos. Ya, ok. Listo. Ujú. Muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver, Zahira. Sí, profe, era nada más si podía devolverse un poco, porque ahora estaba viendo sus valores y al parecer la columna cálculo de intereses tengo los valores malos, entonces para ver si se puede poner en la fórmula un momento para revisarla. Esta es la fórmula. Ahí te sirve. ¿Te sirve ahí? Zahira. Listo, profe, perdón. Ok, está bien. Perfecto. Solo me faltaba lo de G6 y H6. Todo bien. Ok, Gracias. está bien. Profe, a mí no me funciona todavía lo del activo, no, creo que tengo un error en la... ¿Puedes compartir pantalla? Sí, Ok. Profe, entonces si yo fijo la celda, ya no necesito ponerle, ¿cómo se llama? El signo dólar. No, o sea, si le pones un nombre, ya la referencia va a ser siempre absoluta. Al nombre no hay que ponerle dólar. Si pones Ujú. la coordenada, la columna con la fila, para fijarla sí tenés que usar el símbolo dólar. Ah, ok, ok. Ujú. Acá vamos a ver. Lo que te faltó ahí, ves que pusiste la fecha de vencimiento menos la fecha de corte menor o igual, pero no pusiste cuál número. Tenés que decirle menor o igual a qué. Tenés que poner 10. ok, voy. Ahí, exacto, por vencer, activo. Y ahí lo otro que está fallando es esto. Ojo que en el primer sí pusiste, bueno, K6 mayor a fecha corte, vencido, y cerraste el paréntesis. ¿Ok? Ujú. No, en la primera. Ahí no hay que cerrar el paréntesis. Nosotros decimos, vencido es el valor si la condición es verdadera. El nuevo condicional que vamos a incluir es el valor si la condición es falsa. ¿Ya? Entonces, este nuevo sí es el tercer parámetro de la primera función. ¿Ya? Ok. ¿Queda claro? O sea, el Ojo aquí, primer... aquí en la ayuda que tenés abajo. El sí tiene 3 parámetros. La prueba lógica, que es el K6 mayor a fecha corte. Ujú. Aquí donde estás vencido es el segundo parámetro, el valor si la condición es verdadera. El tercer parámetro es lo que se va a hacer si la condición es falsa, que es usar una nueva función sí. Por eso no podemos cerrar el paréntesis en la anterior. ¿Ya? Porque Ujú. es lo que yo voy a calcular si el valor es falso. Ok, pero aún así no me da. ¿Ya Ah, ahí? ya ahora sí. ¿Y ahora sí?
¿Y se puede arrastrar? Ajá. Listo. Ahí Gracias, está. profe. Ok, con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Acuérdense siempre que cambiamos, siempre que probamos un ejercicio y funciona, salven. Salven siempre, aunque tengan el autoguardado, lo que sea, salven siempre y estén conscientes de en cuál directorio están salvando su archivo. Vamos a ver las instrucciones acá. Lo que sigue es, esta es facilita, como para descansar, para relajarnos. Vamos a pasarnos a la hoja tazas y vamos a cambiar los estilos de las celdas, nada más. Los encabezados, que son los que están en las celdas B4 y C4, les vamos a asignar un estilo encabezado con centralizado horizontal. Acuérdense, cuando es horizontal es con respecto al ancho de la columna. Y al rango B5, C11, que ahora vamos a ver que son los valores que hay ahí, les vamos a asignar un estilo 60% énfasis con el mismo color del encabezado que escogieron acá, ¿verdad? Y también centralizados. Entonces nos pasamos a la hoja tazas, que es la que nos están diciendo. Este es, ¿verdad? B4 y C4, que era lo que nos decía que con el estilo encabezado. Los estilos nos vamos a inicio, y en inicio aquí tenemos los estilos de celda, ¿verdad? Acuérdense que estos estilos ya vienen predefinidos por Excel, entonces es cuando uno tiene ganas de darle un formato, pero súper rápido, no es que uno se va a poner que a ver colores y letras y bordes y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, yo particularmente rara vez los uso, pero ahí están esas opciones. Entonces, digamos que es este encabezado, que es en azul, y dijimos que centrado, así que ahí lo centramos con este. Estos de aquí, recuerden, es para la justificación del texto, arriba, en medio o abajo, eso es con respecto a la altura de la fila, y estos tres de aquí abajo son con respecto al ancho de la columna, hacia la izquierda, hacia el centro o hacia la derecha. Ahora me decía, ajá, ¿Puedes volver a repetir cómo puso el encabezado? acá, en la pestaña de inicio, aquí donde dice estilos de celda, abrimos la pestañita y aquí viene, ¿ven? Dice títulos y encabezados, está el encabezado 4, eventualmente podrían utilizar un título también, ¿verdad? Un título es parecido a un encabezado. El que quieran de estos. ¿Bien? Para efecto de examen, si yo les dijera un encabezado específico, si tienen que usarlo. Si no, pues pueden escoger el que quieran. Y la segunda parte, que era escoger estas celdas, me decía que 60% énfasis del color del título. Entonces, aquí vemos los énfasis, ¿verdad? Que hacen en cada uno. En este caso, las letras son azules. Yo escojo 60% de énfasis de ese. Y decía que también tenían que estar centrados. Entonces, lo ponemos así. Y listo. Ya esto quedó. ¿No hay preguntas? No. Okay. La que sigue. Acá me dice ahora, vuelva a la hoja obligaciones, colóquese en la columna tipo de taza y utilizando la función buscar V, asigna a las celdas de dicha columna la descripción del tipo de taza, que está en la hoja tazas en la columna C, con base en el valor establecido en la columna taza. La instrucción suena un poquito enredada, ¿verdad? Pero es que cuesta describir todo el procedimiento, ¿verdad? Que hace la función. Básicamente, lo que se pide es, esta columna está vacía. Entonces, yo quiero poner aquí el nombre, por decirlo así, de esta tasa. En este caso, si esta es un 13% es corriente A. Entonces, yo quiero escribir corriente A aquí. Esta es un 18%. Entonces, si 18% es preferente 2, aquí yo tengo que poner preferente 2. Y así para cada una de las celdas. Entonces, me dicen que utilice esa función que se llama buscar V. Se llama buscar V porque hace una búsqueda vertical de valores. Esta función entonces tiene 4 parámetros. Los podemos ver por acá. Aquí le dan buscar V.
Aquí la tenemos. Entonces, ven, tiene estos 4 parámetros. El primero es el valor que yo estoy buscando. O sea, es el valor que yo ya tengo, no el que quiero poner en la celda, sino el valor con el que voy a hacer una búsqueda. En este caso específico, el valor que yo estoy buscando es este, la tasa, para poder encontrar el otro. ¿Ok? Entonces, este es el primero. Después me dice, segundo parámetro es una matriz. Una matriz es un conjunto de filas y columnas que es donde yo voy a hacer la búsqueda. ¿Ok? Entonces, Profe, una pregunta. Yo tengo la compu en inglés. ¿Cómo saldría? ¿Como lookup? O... VLOOKUP, así se escribe así. ok. ¿Ya la viste? VLOOKUP. Ok. Voy a poner. Sí. Yo por ahí tenía, voy a buscarles, yo tengo una traducción, como todo lo vemos aquí en español, para que vean las funciones en español, cuál sería el nombre en inglés. Se los voy a buscar y lo voy a poner en la plataforma, porque le puede servir mucho a todos los que lo tengan en inglés. Ok, entonces la matriz, les decía, es ese grupo de filas y columnas donde yo voy a ir a buscarlo. En este caso, la matriz va a ser esto. ¿Cuáles son los requisitos de esa matriz? Primero, no tengo que incluir en la matriz el encabezado. Es decir, yo no voy a utilizar en la función de la B4 a la C11 porque los valores de la fila 4 son encabezados. Esos no van dentro del parámetro del buscar V, sino que solo voy a poner los valores. Esa es una de las condiciones. Segunda condición, siempre, 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 el valor con el que yo estoy haciendo la búsqueda, que en este caso es este porcentaje, tiene que estar en la primera columna de la matriz. Eso quiere decir que, perdón, aquí yo no debería decir esto, porque si yo señalo de la A5 a la C11, va a venir a buscarla aquí, y aquí nunca la va a encontrar. Entonces, siempre el valor que yo tengo con el que voy a hacer la búsqueda va en la primera columna de la matriz. ¿Ok? Tercera cosa importante aquí. El tercer parámetro que tiene la función, lo que me dice es, de la matriz que yo estoy señalando, cuál es la columna de la que quiero devolver el resultado. Y esto es por un número. Aquí no me importa si es B, si es C, si es AA, si es XY, eso no me importa. Yo solo le digo, si esta es mi matriz, hay 2 columnas, la 1 y la 2. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que quiero que me devuelva el valor de la columna 2. ¿Ok? Si yo, por cualquier razón, tuviera los datos de manera tal que aquí tengo otros valores y este es el resultado que yo quiero, entonces cuando yo establezco la matriz, yo digo que es de la columna B5 a la F11. Y cuando digo de cuál columna quiero devolver el valor, yo digo, esta es la 1, 2, 3, 4, 5. Entonces digo, de la columna 5 de la matriz es de donde yo quiero devolver el valor. ¿Queda eso claro? ¿Sí? ¿No hay dudas? Sí. Sí. ¿Hay una manita levantada o algo? No, no veo. Entonces, esas son como las 3 consideraciones más importantes que tengo que tener. Y ya para el cuarto parámetro me establece cómo va a ser la búsqueda, ¿verdad? Si nosotros, bueno, digamos así, más bien. Aquí tengo la tasa, ¿verdad? Entonces, yo tengo que decirle a la función si la matriz, toda la matriz, está ordenada, sea por número, sea alfabéticamente, sea el valor que sea, ¿verdad? Pero está ordenada siempre asumiendo como de menor a mayor, ¿verdad? De la A a la Z y demás, a partir del valor con el que yo hago la búsqueda, que en este caso es la tasa. En este caso tenemos 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Significa que todo esto está ordenado a partir de este criterio, porque estos están en orden. ¿Por qué me sirve esto? Porque si yo le digo que sí está ordenado, y por ejemplo estoy buscando una tasa del 14%, ella va a venir aquí, va a buscar el 13. Ok, 13 no es 14, entonces buscan la siguiente. Me dice, ok, 15. 15 no es 14, pero ojo, me dijeron que está ordenado. Si está ordenado, el 14 debería estar antes del 15. Si ya llegué al 15 y está ordenado, significa que no hay 14 y deja de buscar.
Entonces me va a devolver un valor que se llama, que le ponen ahora ND, que es no disponible. El valor que estamos buscando no está disponible en la matriz. Entonces, si por alguna razón yo tuviera el 14 aquí, esto significa que ya no está ordenado, ¿cierto? Entonces yo tengo que decirle que es falso y cuando yo le digo que es falso, ella va a venir y va a buscar en todas las filas hasta que lo encuentre o hasta que haya llegado al final. Entonces viene aquí a 13 y dice, no, no es igual. 15 no es igual. 16 no es igual. 17 no es igual. 14, este sí es igual. Entonces viene y devuelve este valor. ¿Ok? Entonces el último parámetro, eso es lo que me dice. Y por eso es que es importante que yo sepa muy bien establecerle si está ordenado o no está ordenado. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? Profe, ¿podríamos hacer uno que esté desordenado? Claro que sí. Podemos hacerlo así. Digamos que vamos a ponerlo como 8, 25, 13, 5, 3, no sé, 89. ¿Ok? Entonces, hablamos del último parámetro, ¿verdad? El último parámetro, que es el que dice si está ordenado o no está ordenado, es un valor falso verdadero. Entonces, si yo le digo que es verdadero, que sí está ordenado por el criterio de búsqueda, díganme un número entre el 1 y el 100. 80. Ok. 80, entonces, si suponemos que sí está ordenado, le dijimos verdadero, sí está ordenado. Viene aquí, dice 8, no es. 25, no es. 13, no es. Siguen siendo menores a 80, ¿verdad? Cuando llega a 89, bueno, en este caso, como es el último número, igual va a funcionar, porque siempre va a hacer toda la búsqueda, llega al final y me dice que no está el 80. Pero digamos que si dijéramos otro... Como 7, profe. 7, por ejemplo. Si yo le digo que sí está... No, pero aquí necesitamos un número que, digamos el 5, más bien, porque le estoy diciendo que sí está ordenado. ¿Ok? Si yo le digo que sí está ordenado, vean que no lo está. Pero si yo le digo que sí está ordenado y busco el 5 está aquí. Pero entonces ella viene y dice, 8 no es 5. Pero como me dijeron que sí está ordenado y 8 es mayor que 5, significa que 5 no está. Y deja de buscar, aunque yo lo tenga ahí. En cambio, si yo le dije falso, no está ordenado por este valor que estoy buscando, entonces no le va a importar si es mayor o menor, simplemente va a decir 8 no es igual, 25 no es igual, 13 no es igual, 5, sí, 5 es igual. Entonces devuelvo el valor de la columna para la fila donde encontré el valor. ¿Queda claro o no queda claro? Sí, profe. Sí, más o menos. Sí. Ok, bueno, ahí vamos trabajándolo y cuando hagamos más ejercicios, si tienen dudas, ahí me van diciendo y ahí les voy explicando más hasta que le agarren el toque, porque a veces en realidad no es tan fácil entenderlo. Y cuando vean la explicación, digamos, del parámetro, como dice que se pone, también uno se queda como, ¿what? ¿verdad? Entonces, es con el uso como que uno se da cuenta de cómo es. Entonces, como les dije, vamos a buscar en esta columna y dependiendo de la coincidencia del valor con esto, vamos a desplegar aquí, ¿verdad? Entonces, siempre acuérdense, ponemos la fórmula, la función en la celda donde queremos el resultado. En este caso, bueno, usemos el asistente. Yo es que sinceramente les digo, casi nunca uso el asistente, a menos que sea una función que casi nunca he utilizado. Esta es. Entonces le digo, bueno, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar este porcentaje, ¿cierto? ¿Dónde lo voy a buscar? ¿Cuál es la matriz? Entonces yo me paso aquí a tasas y le digo, acuérdense que no usamos los encabezados, solo los valores. En esa matriz lo voy a buscar. De esta matriz, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Lo que yo quiero devolver es lo que hay en la columna 2. Entonces aquí yo le escribo 2, ¿cierto? Y acá en el rango, vean la explicación, es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ordenada de forma ascendente, igual a verdadero u omitido, para encontrar la coincidencia exacta, falso. Por eso les digo, la explicación es todavía más complicada,
de como yo se los dije. Para efectos de nosotros, ¿está ordenado por la tasa, que es lo que estamos buscando? No, sí está ordenado, ¿cierto? Entonces, como dice verdadero u omitido, yo le puedo poner verdadero. Si lo omito, asume que sí está ordenado. Entonces, aquí podemos escribir verdadero, podemos dejarlo así. Y ahí está. Efectivamente, 13 es corriente A, ¿cierto? Aquí está 13, es corriente A. Si fuera, para que fuera preferente 2, debería ser 18, entonces yo puedo hacer la prueba. Yo digo, ok, si aquí yo escribo 18, ahí está preferente 2. Entonces, en buena teoría está funcionando, ¿verdad? Si yo le pusiera aquí 20, debería ser especial. Ahí está. Entonces, está funcionando, ¿cierto? Entonces, si ya le tengo funcionando, vean, estos son los parámetros. Lo que estoy buscando es esto. Esta es la matriz de búsqueda. Me devuelve lo de la segunda columna y como no aparece el cuarto parámetro, significa que sí está ordenado por tasa. ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? No hay que solo ¿no? Ok. Entonces, Una ajá, pregunta. ¿Cómo era que se hacía para decirle que sí está ordenado? para decir que, perdón, Que está ordenado. verdadero o falso. ¿Ves? Yo aquí podría ponerle verdadero, si está ordenado. Me va a buscar igual. Profe, Digo, sí. Ajá. Está dando un error. a mí el primero me sale, pero los demás no. Ah, ojo. Y a mí también. Ok, A mí también. ojo. A eso iba, a eso iba. Si yo la replico, a mí también me sale error. Este es el valor que yo les digo que me dicen que no está disponible, no lo encontró. ND es no disponible. Entonces uno puede decir, bueno, tal vez el 15, ¿verdad? Pero ¿por qué? Si aquí me encuentra el 13, aquí no. ¿Qué se les ocurre que pueda estar pasando? Porque no está ordenado. Sí está ordenado, ya que aquí lo vimos, está todo ordenado, del 13 al 20. Esto está ordenado. Acuérdense que lo que está ordenado o no está ordenado es la matriz donde voy a hacer la búsqueda, no donde estoy calculando la fórmula. Pero sí está ordenado, eso no ha cambiado. Profe, digamos, si uno pone verdadero o falso, independientemente tiene que salir correctamente. No independientemente por lo que les expliqué ahora. En Profe, este, creo que ya vi, es porque dame un momentito la nada más, tasa, un momentito nada más, porfa. Como en este caso está ordenado, aunque le pongas falso, lo va a encontrar. Pero si le pones falso, ¿cómo es? Pero si le pones que sí está ordenado y el valor no es, ¿cómo es? Y no está ordenado, no lo va a encontrar. Ok, sí será. Perdón, la compañera era la que interrumpí. profe, creo que es porque las tasas no están fijas. O sea, digamos, la columna de tasas no están fijadas. Es por eso Bravo. que no sale disponible en las otras. Ese es el punto. Ojo acá. En la primera, yo tengo de B5 a C11, ¿verdad? Aquí está. B5 a C11. Está perfecto. Ahora, como no las fijé, en la segunda me está viendo de B6 a C12. Entonces ella viene aquí, de B6 a C12. Aquí no está 13. Y la que sigue la va a buscar acá. Y la que sigue la va a buscar acá. Y así hasta que va a haber un momento en el que me está buscando aquí, porque no hice la referencia absoluta. ¿Okay? Ya. Entonces, como no la hice, se está corriendo y ya donde está buscando no están los valores que nosotros estamos trabajando. Entonces, acá yo tengo que decirle, ok, esta es una referencia absoluta, le pongo, ¿verdad? El dólar, tanto a la columna como a la fila, porque si yo corriera la celda para izquierda o para derecha, también quiero que mantenga la referencia a la misma matriz. Con solo que yo la fije, ¿verdad? La vuelvo a arrastrar en todas y ya ahí sí me sale. ¿Sahira, sí? Profe, ¿cómo hizo eso? De que dio solo un clic y ya en el C tenía Ok, un dólar al frente del sí. 6, por ese. Yo marco la celda y le doy F4. Si tienen la tecla function, la FN, FN, F4. Y entonces se fija solito. Oh, gracias. Ok. Listo, ¿ya les funcionan todos?
No veo manos levantadas, asumo que sí. Acuérdense, salvamos siempre. No, profe, a mí no me funcionó. No te funcionó, dame para... ¿Puedes compartir? Bueno, aquí está. Pero ahí no está fija no están fijas las celdas, ¿ves? En Estas, tazas, sí. estas. Ok. Esas son las que tenés que fijar. Ay, no, con esta. Con cambio de divisa no nos sirve. La columna y la fila también. Porque aquí, si lo dejas así como está, te fija la columna, pero sí va a variar las filas. Entonces, en este caso, igual no te va a funcionar. Entonces todo. Exacto. Ah, no. Aquí, ok. Creo que por ahí puede ir el toque. Ok, y aquí fue donde usted dijo que ya volverlo a arrastrar. Ujú. Ah, ok. Listo, ahí está. Vaya detalle. Ajá, Gracias. ajá. Por eso les decía la vez pasada, depende de hacia dónde mueva yo las fórmulas, tengo que saber si tengo que fijar las filas o las columnas para que me respete siempre la misma referencia. Juan Pablo, Profe, ¿puedo volver a poner lo de la taza para que pueda explicar mi pregunta? Porque ya por si es una pregunta extraña. Entonces, así, sin tranquilo. ver nada. ¿Qué de la taza? ¿La buscar V o esta? Ya no me acuerdo ni cómo se llama, a la par de obligaciones que dice tasas, de donde Ah, agarramos la la matriz. hoja esa. Ajá, ajá, la hoja, exacto. Si yo tengo, o sea, usted dijo que si no están a la par, digamos, que si tengo ahí taza y el tipo de taza, pero si uno la tengo corrida, pongo que es la 5, digamos. O sea, Vamos pongo a hacer el ejemplo para que vean. Digamos, la tengo ahí, ¿verdad? Ajá, exacto, pero, y eso sí lo entendí, o sea, cómo funcionaría. Pero, ¿qué pasa si, o sea, si en medio no hay nada de ellas, digamos, si solo están separadas y ya, y las tengo agarradas con control, digamos, que agarré las dos. Como decir, como que esto no tiene ningún formato ni ningún nada, sí, no hay nada. Exacto, igual puedo agarrar ambas Igual. y decir Entonces, que es la 2. en este caso, no, la 2 no. Porque cuando yo digo la matriz, yo no puedo hacer esto y después seleccionar esto. Eso no se permite en Excel. Yo tengo que decir desde esta celda hasta esta. Entonces siempre sería la 1, la 2, la 3 y la 4, aunque no haya nada en medio. Para Excel es indiferente si hay información, si hay datos, si hay nada, si hay un dibujo, si hay un gráfico. Ella lo que le interesa es que para esta matriz, esta es la primera columna y esta es la número 4. Entonces, si lo tuviéramos así como está, por ejemplo, ojo, ¿verdad? Aquí ya no me sale nada. Yo tendría que decirle más bien que tasas, esto de acá, tendría que volverlo a asignar. Yo vengo aquí y le digo, es esto, ¿verdad? Y acá tendría que decirle que es la columna 4 la que quiero tomar. Entonces ahí ya me vuelve a salir. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Listo. Sí, gracias. Vamos a deshacer esto, deshacer esto, deshacer esto, deshacer esto. Y acá. Dame para ver quién más. Tenía la mano alzada. Jimena. Profe, en el caso de la mate no se le puede asignar como un nombre como hicimos con la fecha corte. Claro que sí. Perfectamente. Yo podría llegar aquí y decirle que a esto le voy a poner el nombre tasas. Entonces ya ahí me evito tener que estar poniendo cualquier cualquier dólar. Entonces acá yo lo que llego y digo es aquí, ¿qué es lo que quiero poner? Tasas, de hecho aquí está. Aquí lo jalo. Y en todas está la referencia a tasas. Claro que sí se puede hacer. De hecho, para eso es que funciona mucho eso de poner los nombres. Cuando son cosas, ¿verdad? Que nosotros vamos a utilizar en muchas partes distintas del archivo. Y también pensando, ¿verdad? Que eventualmente sean datos que se tienen que actualizar, ¿verdad? Entonces, es mejor actualizarlos en un solo lugar, una sola vez, y hacer referencia por ese nombre que tener que ir a buscarlos en todo lado. Si se amplían, si se acortan, si se incluyen celdas o filas o algo así, pues yo puedo modificar
las celdas a las que pertenece un nombre específico y solo tendría que hacer la modificación en la especificación del nombre en vez de hacer los cambios en todas las fórmulas que utilice en las hojas. ¿Okay? ¿Alguien más? Déjenme ver si hay alguna manita. ¿No? Ok, si estamos, continuamos. Salven, salven. Ahora vamos a irnos a esta otra, ¿verdad? Ya al resumen de los certificados. Igual hay un ejercicio aquí, ¿verdad? De formato. Vamos a ponerle a las primeras el encabezado 1. Entonces nos venimos aquí a resumen, ¿verdad? Le vamos a poner acá en inicio, estilos de celda. Le ponemos el encabezado. Yo lo voy a centrar porque me gusta más centrado, ¿verdad? Y ahí queda eso. Ahora me dice asigne un estilo de salida a las celdas que hay en la fila 6. Entonces yo vengo acá de la A6, a la D6, me vengo igual al estilo, pero aquí le digo que es de salida, ¿verdad? O puede ser total también. Total y salida son como equivalentes. Entonces cualquiera de las dos que utilicen estaría bien. Vean que por ejemplo acá, por eso es que yo a veces no uso estos estilos, es porque como que no coincide este título con los colores y la exactitud de esa, entonces por eso a veces yo prefiero hacerlos yo, ¿verdad? Aunque sea a pie, pero bueno, como les digo, ahí están. Ahora en las celdas que tengo, ¿verdad? En ese mismo rango donde están los totales, en la columna B y en la columna D voy a asignarle formato moneda con el símbolo de colones y 2 números decimales. Entonces sería en esta, ¿verdad? Aquí hasta el total también. Yo puedo poner entonces la moneda, ¿verdad? Ahí me va a poner el valor por defecto que yo tenga para las monedas. Puedo poner un ejemplo. Yo lo tengo para colones, ¿verdad? Y con 2 decimales. Si ustedes tuvieran otra moneda ahí como de configuración, lo que habría que hacer es venir hasta acá abajo y entonces acá en el símbolo de la moneda ya escogen el que quieren y ahí lo establecen para estas celdas, ¿ok? Voy a quitar esto y le voy a hacer lo mismo, ¿verdad? A la parte del promedio le voy a asignar el tipo moneda. ¿Ok? Ya ahí tengo esas dos. Y después lo que voy a hacer, ojo acá, ya es como para finalizar esta práctica, dice que a cada celda del rango B2 a B5 se le va a asignar, mediante el uso de la función sumar sí, la suma de los montos principales de los certificados cuya frecuencia de pago de intereses corresponde a la indicada en la columna A. Es decir, aquí dice mensual, que es la columna A. Entonces, lo que yo voy a escribir aquí, en esta celda, es la suma de todos los certificados que hay en la hoja de obligaciones que se paguen en forma mensual. En esta dice trimestral, entonces aquí la suma de los montos principales de todos los certificados que se pagan trimestralmente, aquí de los que se pagan anualmente y aquí de los que se pagan al vencimiento. Entonces, nuevamente tengo que venir acá, tengo que fijarme en la frecuencia de pago de intereses, que lo tengo en la columna L, y lo que está escrito aquí corresponde a la celda que tengo allá en la columna A, entonces vengo a sumar el monto principal que tengo aquí en la columna G. Esto es una suma condicional. Solo suma los montos si la condición es verdadera. Y la condición es que lo que tengo aquí sea igual a lo que está escrito acá. ¿Queda claro el concepto? ¿Sí? Ok. Entonces, para esto vamos a buscar la suma condicional, que es esta, se llama sumar.si. Aquí me dice suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Aquí esta función tiene 3 parámetros. El primer parámetro me va a decir en dónde voy yo a buscar, a comparar el valor con el criterio para hacer la verificación de si es verdadero o es falso, ¿verdad? Si son iguales o no son iguales. Entonces, primero digo dónde voy a ir a buscarlo. El segundo parámetro es con qué lo voy a comparar. Y el tercer parámetro es si esta comparación es verdadera, ¿qué es lo que voy a sumar? Así es como funciona esto. Entonces, yo vengo aquí y le digo, ok,
¿Qué voy a comparar? La frecuencia de pago de intereses, que es esto que tengo aquí. Eso es lo que quiero venir a comparar para cada una de las filas. ¿Ok? ¿Con qué lo voy a comparar? Con esto. Si es igual a lo que me dice ahí, entonces lo voy a sumar. Ahora, ¿qué es lo que tengo que sumar? Me dijeron que si eso es cierto, sumo los montos principales. ¿Dónde están los montos principales? Están aquí. Y eso sería. Ahora, ojo, como yo voy a arrastrar la fórmula, nuevamente aquí, yo debería fijar estos rangos para que cuando yo arrastre la fórmula no se cambie la búsqueda de los criterios ni se cambie los montos principales, sino que se mantengan fijos. Este de aquí no lo cambio, ¿por qué? Porque si yo arrastro la fórmula para abajo, yo quiero que busque los trimestrales, cuando la vuelvo a arrastrar, quiero que busque los anuales, entonces quiero que cambie la referencia con respecto a ese valor. Y de esta manera yo le doy a aceptar y ese es el monto total de todos los certificados que se pagan en forma mensual. Cuando yo arrastro esto, ahí se van haciendo las diferencias. No son tantos, qué raro. Sí. Ok, sí. Eso es lo que me daría, ¿ok? Eso es una suma condicional entonces. Ahora, en este caso de las cantidades vamos a hacer algo muy, muy parecido. Perdón, ¿qué ¿quiere avanzar? Sí, profe, una consulta, digamos, si uno marca toda la columna, ¿estaría mal? No, también te lo entiendo. Ah, es que, digamos, ¿cómo haría, digamos, Excel? Qué sé yo, digamos, si yo agrego un dato en la columna 36, ya él no lo buscaría, ¿verdad? Si lo tengo así como yo lo escribí, ya no lo incluye. ¿Ok? Entonces, si son datos que van a ir cambiando en el tiempo, aquí lo mejor es que yo venga en este punto, sería, en este parámetro, y entonces yo puedo decirles, si no tengo esa garantía, cuando lo estoy seleccionando, vengo aquí y le digo la columna L. ¿Okay? Igual aquí yo podría venir, ¿verdad? Y decirle, si lo pongo así en L, ¿verdad? Aquí debería decirle, bueno. Ya no pude. Acá. Aquí tendría que decirle todo que. Y también me va a servir. ¿Ok? Ok, y verdad que digamos, si uno marca toda la columna, no es necesario poner signos de dólar, o si es necesario. No, porque va a asumirlo siempre para toda la columna. Ahí lo que sí hay que tener cuidado es que en ninguna parte de la hoja de Excel haya datos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera obligaciones acá, pero resulta que aquí en las filas 500 ya hay otra información, entonces ahí sí no podría utilizarlo de esa forma, porque va a seguir contando todo lo que encuentra, que sean cosas diferentes. Acuérdense que ella no entiende semántica, ella solo dice, si me dijeron toda la columna, yo sumo toda la columna. ¿Ok? Entonces solo habría que tener ese tipo de consideraciones nada más. ¿Listo? Sí, gracias. De que esos montos que usted le dio en la hoja de resumen son un poco diferentes a lo que a mí me están dando, pero igual son diferentes. Ajá. Sí, no sé, porque tal vez era por lo de los decimales. No debería. Pero igual es raro, porque digamos, en el monto de anual, a usted le sale 7.800.000 y Sí, algo. de hecho eso estaba revisando porque me pareció que era muy exagerado. Pero 6, 8 y 6, 13, 13.
A mí me quedaron los mismos montos suyos, profe. Para efecto de que no se me estresen, porque a veces pasan cosas raras aquí. En evaluaciones, en quizzes, en exámenes, lo que evaluamos es la función utilizada. Entonces, si por alguna razón les dio el valor diferente, puede ser sin querer que cambiaron alguno de los valores, lo que sea, no hay problema, porque nosotros lo que estamos evaluando más bien es el uso de las funciones, que estén bien utilizadas, que asignen bien los parámetros, que estén y todo correcto, ¿verdad? En el sentido del uso de la función. Entonces, yo no voy a ir a decir, mira, ahí tenía que ser 509.715 y le dio 509.700, está malo. No, para nada. O sea, yo llego y entro a ver la fórmula. Están bien utilizadas las columnas, fijaron o no fijaron las celdas cuando había que fijarlas o cuando tenían que mantenerse con referencias relativas, el orden de los parámetros está bien asignado, las celdas asignadas están bien. Eso es lo que nosotros nos fijamos, más que si les dio exactamente el número. ¿Ok? Entonces ahí para que estén tranquilos, porque a veces yo he visto que se me estresan mucho si no les da exactamente igual que a mí, y eso puede ser algo de la misma configuración, de tipo de redondeo, de lo que sea. ¿Okay? Profe, disculpe, ahora que habla de exámenes, me parece que eran en grupo, ¿verdad? En este Los caso, teóricos, laboratorio no. esos así los hacemos individuales. Sí. Ah, ok, listo. Los teóricos son los únicos que son en grupo. Ok, ¿quién más? Melanie. Ya no, aquí. Listo, entonces les decía por acá, ¿verdad? Vamos a hacer algo muy parecido, pero solo vamos a contar. Lo que me interesa saber es cuántos certificados hay para cada tipo de frecuencia de pago, ¿verdad? Entonces, la función se llama contar.si, es muy parecida, ¿verdad? La diferencia es que le quitamos el tercer parámetro, porque como no hay nada que sumar, lo que voy a hacer es que si coincide la condición, es verdadera, lo sumo, ¿verdad? Le cuento 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Entonces, esto se llama, como les dije, contar si. Vean que aquí lo tengo. Y entonces solo tienen los dos. ¿Dónde voy a revisar la condición y cuál es el criterio con el cual la voy a comparar? Entonces yo le doy a aceptar. El rango, como les digo, va a ser la frecuencia de pago. Que igual pueden ponerlo así, bueno, si lo ponemos así, hay que fijarlo. Si ponen toda la columna, no es necesario que lo vayan a fijar, ¿verdad? ¿Y cuál es el segundo criterio? ¿Con qué voy a comparar los valores que hay ahí? Pues con esto mismo que tengo acá. ¿Ok? Acá la arrastro y ya ahí tengo el resultado. Debería dar 30, son 30 certificados los que están ahí. ¿Ok? Vamos a ver acá. Entonces, en el promedio, lo que hacemos es, el promedio para decir, los certificados mensuales en promedio son por un monto de tanto. Y el promedio, pues, es la división del monto principal del certificado por la cantidad de certificados que hay con ese tipo de pago. Entonces, es aquí. Decimos, va a ser el total de los montos dividido por la cantidad de certificados. Y esto también lo arrastramos. En este caso, las dos referencias tienen que ser relativas porque cambian dónde voy a ir leyendo dependiendo de cada una de las filas. Y lo último que tendríamos que hacer aquí es esta parte de totales, donde los totales vamos a poner total de los montos y de las cantidades. Y es sumar. Sumo tanto los montos principales como la cantidad de certificados que hay. Entonces yo tengo una función que se llama suma solita, esta que está acá. Yo le puedo poner varios parámetros que sean todos los números que quiero sumar, o puedo poner un único parámetro que sea un rango de celdas, que es, digamos, lo que vamos a hacer acá. Yo me vengo acá y le digo, voy a sumar. Vean que ahí por defecto, ¿verdad? Ya asume que van a ser los números que tengo por encima de la celda. Si quiero seleccionarlos, vengo aquí, ¿verdad? Con el clic izquierdo
y arrastro, ¿verdad? Hasta llegar a todas las celdas y ahí le doy Enter. Igual esta yo la puedo arrastrar hacia la derecha. Lo que pasa en este caso es que al arrastrarla también me arrastra el formato, entonces ven que me lo dejó en colones, ¿verdad? Lo que tendría que hacer yo aquí es decirle que es un número y eventualmente aquí le quito la cantidad de 0. Ay, miren, estoy haciendo cambios en otros. Era solo en esta donde tenía que hacer el cambio, ¿verdad? Le pongo que es número, le quito la cantidad de ceros y ya ahí me queda listo. ¿Ok? ¿Vamos ahí bien? Profe, ¿puedo repetir un toque eso del 30, por favor? Lo que hice de arrastrar la fórmula. No, lo de quitarle como lo de Colón, que dijo que lo pasó a número. Es que no, Ok, no entendí. lo voy a repetir para que tenga todo el formato. Cuando yo arrastro una fórmula, arrastro tanto el valor de la fórmula como el formato que tiene. Entonces, en este caso, yo me vengo acá, selecciono solo esta, aquí la tengo como moneda, entonces en vez de que sea moneda, yo le voy a decir que es un número para quitarle el símbolo de la divisa. ¿Ok? Y además, con esta quito decimales, con esta añado decimales. Entonces aquí yo quito los decimales porque no voy a tener 1.75 certificados. Tengo 1, tengo 2, ¿cierto? Entonces no necesito decimales, entonces simplemente ahí voy quitándolo uno por uno. Ok, gracias, profe. Ok. Profe, Ajá. ¿podría volver a explicar lo de cómo hizo para tener los valores de cantidades? El contar sí. Ese sí. Ok, el contar sí es muy parecido al sumar sí, solo que en el sumar sí teníamos dónde voy a revisar los criterios, cuál es el criterio con el que voy a comparar y si esto es cierto, qué es lo que voy a sumar. Cuando yo cuento no necesito que voy a sumar, porque si coincide lo que hago es que sumo uno más. Entonces, eso es lo que hago acá. Yo digo contar sí, nuevamente lo que voy a revisar es en la frecuencia de pago que tengo aquí en la columna L, ¿verdad? Y voy a ir a revisar para cada una de estas si el valor de la celda es igual a lo que tengo acá. ¿Ok? Entonces, si yo aquí cambiara anual, obviamente tiene que quedar igual a este de aquí. ¿Verdad? Aquí donde lo dejo en mensual, entonces va a ir a buscar los que sean mensuales. Entonces, en este caso solo digo, ¿dónde voy a buscar? ¿Contra qué criterio? Y por cada uno que cumpla, me suma uno. ¿Listo? Gracias. Okay. Vamos a ver, ¿alguien más? Ok, con esto damos por terminada esta práctica. Profe, perdón. Es que yo tengo en cantidades todo me está dando 0. ¿Puedes compartir pantalla? Sí. Dame entonces para ver. Para ver la fórmula, eso ahí. Es que no es sumar sí. Ah, era contar sí, ya Aquí pues. es contar sí, exacto. Ajá, ok, ya, Claro, gracias. vos le estás diciendo, vaya verifique la condición, pero no le estás diciendo que sumar, entonces no suma nada. Sí, ya, ok. Ujú. Tengo que poner igual, ¿verdad? Igual, contar sí. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todos listos? Ok, entonces vamos ahora con la siguiente práctica. Y en la siguiente práctica vamos a ver un poquito de lo que es ordenamiento de valores, lo que es el uso de tablas dinámicas, que son muy utilizadas ahora para tratar de hacer resúmenes de datos, para generar gráficos. Vamos a hablar un poquito de los gráficos, los normales y los dinámicos. Vamos un poquito tarde, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos a ir reponiendo, ¿verdad? Tratando de que para el examen hayamos hecho todas las prácticas completamente aquí en clase. Entonces, voy a compartir pantalla otra vez. Acá en la plataforma, si quieren, vayan bajando la segunda práctica.
perdón, la tercera, la práctica número 3. Voy a cerrar esto. Van a ver que la práctica número 3 es muy parecida a esta otra. La diferencia es que tiene todos los valores en vez de tener las funciones para efecto de lo que necesitábamos hacer en clase. Voy a abrirla yo también. Aquí está la plantilla, esa está. Ok, entonces vean que es muy parecida, ¿verdad? Solo que aquí no tengo ninguna función, todos tengo valores. Vean acá. Y hay otra pequeña diferencia, que es que aquí están pegados los apellidos, en la otra la teníamos separados. En términos generales, ¿qué vamos a ver entonces? Por un lado, la parte de ordenamiento. Acá en la pestaña de inicio, en la parte de edición, tengo estos botones para ordenar datos. ¿Cómo puedo ordenar yo? De menor a mayor. Bueno, en este caso, como el cursor está en la celda A6, la ven, y es un valor numérico, entonces me dice si es de menor a mayor o si es de mayor a menor. Si yo tuviera el cursor en una celda con un texto, cuando le doy a ordenar me dice de la A a la Z o de la Z a la A. Si les tengo el cursor en una celda que tiene fechas, entonces cuando le doy a ordenar acá me dice de más antiguo a más reciente, de más reciente a más antiguo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde tenga ubicado yo el cursor, ella interpreta sus valores y me da esas opciones para hacer ordenamiento. Entonces, si yo dijera, quiero ordenar por fecha de emisión, como está ahí, digamos que del más antiguo al más reciente, entonces ahí me hace el ordenamiento de toda la información. ¿Sí, Zaira? Como cuando uno lo está ordenando por fechas, hay que seguir un orden específico, digamos, de que año, mes, día, o día, mes, año. Eso depende más de la configuración de cómo lo tengas, ¿verdad? El ordenamiento siempre va a ser de la más antigua a la más vieja, independientemente de si tenés año, mes, día, o día, mes, año, o año, ¿cómo es? Mes, día, año, o día, mes, año, o año, mes, día, o como sea el enredo de la configuración, ella siempre lo que va a hacer es la interpretación de, como les dije, ¿verdad? Que internamente es un número, para ella el ordenamiento es a partir de los números, no del formato como se visualice. Okay, gracias. Melanie. Profe, es que estaba descargando la plantilla mientras usted explicó eso y no sé cómo hizo lo de ordenar, de dónde sacó como las opciones. Acá, en la misma pestaña de inicio, te venís a donde dice edición, ordenar y filtrar, y acá, ¿ves? Esta partecita de aquí, la que dice de la A a la Z y de la Z a la A, es la que va a cambiar si es número de menor a mayor o de mayor a menor, si es texto de la A a la Z o de la Z a la A, si es fecha de más antiguo a más reciente o de más reciente a más antiguo. Es acá. Entonces yo le dije de más antiguo a más reciente y como tenía el cursor en la columna de la fecha de emisión, entonces me los ordenó a partir de ese criterio, desde el más viejo hasta el más reciente. ¿Ok? Vean entonces. Ok. Cuando yo hago el ordenamiento, tengo la gran ventaja de que me ordena todas las filas a la vez, ¿verdad? Yo en este caso no pierde la relación entre el código del cliente, cuáles son los nombres del cliente, el número de certificado y los valores, ¿ok? Sino que me mantiene toda esa relación para que siga funcionando, ¿verdad? Si me perdiera esa relación sería un desorden terrible. Entonces, esa es una de las ventajas. Ahora, otra forma en la que yo puedo, bueno, más bien veámoslo así. Cuando yo hago el ordenamiento, así como lo acabo de hacer, en este caso yo ordené por fecha de emisión de la más antigua a la más reciente, punto. Es un criterio que tengo para hacer el ordenamiento. Si entonces yo dijera, bueno, lo que pasa es que yo quiero ordenarlo por usuario. Entonces yo me vengo aquí, yo le digo por usuario de la A a la Z. Pero entonces ya me perdió el ordenamiento por la fecha de emisión. ¿Okay? Entonces escojo uno de los valores y a partir de ese valor es que hago el ordenamiento. Si yo necesitara ordenar, no sé, por frecuencia de pago de intereses y por tipo de tasa, por ejemplo, entonces yo lo que hago es que me vengo aquí a ordenar y filtrar y ahí escojo el orden personalizado. ¿Okay? Esto es lo que me sale, esta ventanita. Entonces, en esta ventanita yo lo que hago es decirle todos los criterios por los que voy a hacer ordenamiento de mayor prioridad a menor prioridad. Es decir, el que se ordena primero y después el segundo y después el tercero y cuántos necesite. En este caso, como les decía, si yo digo quiero ordenar por frecuencia de intereses,
Y dentro de las frecuencias de intereses por tasa, ¿verdad? Digamos que es la tasa, la G. Entonces yo aquí, la primera, aquí me está poniendo usuario porque ahí es donde tengo el cursor. Pero entonces yo aquí puedo decirle, ok, voy a buscarlo más bien por la frecuencia de pago de intereses. Como la frecuencia de pago de intereses es un valor de texto, yo puedo ordenarlo de la A a la Z o de la Z a la A. Eventualmente, yo podría decirle cuál es el criterio para hacer el ordenamiento cuando no es alfabético. Entonces, yo puedo decirle, ok, voy a hacer una lista personalizada. Y en esa lista personalizada, yo voy a decir, el orden para ordenar estos valores va a ser mensual, trimestral, anual y al vencimiento. ¿Ok? Vean que esto no tiene un orden con respecto al abecedario. Yo le doy a aceptar la nueva lista y entonces aquí me los va a ordenar de esta forma. Entonces eso es cuando no es por los valores predefinidos siempre para el ordenamiento. Como las medallas de las Olimpiadas, se ordenan oro, plata y bronce. Eso tampoco respeta ningún criterio alfabético, ¿verdad? Entonces, en esos casos yo hago esa lista personalizada y me los ordena bajo ese criterio. Primero los mensuales, después los trimestrales, después los anuales y después los de vencimiento. Ahora, ahí tengo un criterio, ¿verdad? Cuando ya yo digo, además, dentro de los de cada frecuencia de pago, voy a ordenarlos por tasa, entonces yo agrego un nuevo nivel de ordenamiento. Y yo aquí digo, así que los tengo ordenados por frecuencia de pago, los voy a ordenar por tasa. Tasa es un número. Yo escojo si de menor a mayor o de mayor a menor. Digamos que lo cambio de mayor a menor. Vean que aquí eventualmente podría ser otra lista personalizada si quisiera. Digamos que lo dejo así. Aceptar. Entonces, aquí están ordenados. Primero todos los mensuales, después un trimestral, todos los anuales y hay 2 al vencimiento. Entonces, ya me los ordenó por ese criterio conforme yo hice la lista personalizada. Dentro de la misma categoría de mensuales, están ordenados de mayor a menor por la tasa de interés. Y así yo podría poner, y dentro de la tasa de interés quiero ordenarlo por usuario, por ejemplo. Entonces, si quiero agregar un nuevo ordenamiento, me vuelvo a venir aquí, le vuelvo a dar orden personalizado, ya me va a decir cuáles son los criterios con los que estoy ordenando. Y digo, ok, ahora quiero agregar nivel. Este nivel yo lo puedo bajar, lo puedo subir si quisiera, ¿verdad? Dependiendo de la prioridad que quiera darle. Aquí lo voy a dejar abajo. Y entonces aquí yo le digo, ahora lo voy a ordenar por usuario. Le doy a aceptar. Y entonces sigue ordenado primero por frecuencia, después por la tasa. Y dentro de cada tasa está ordenado por usuario. ¿Ok? Entonces vean que esto me facilita mucho para muchas cosas, ¿verdad? Poder trabajar, eventualmente yo podría hacer, de hecho lo vamos a ver con los subtotales, yo podría hacer un resumen por los montos de los mensuales, ¿verdad? Y ahí hacer otro resumen por el tipo de tasa, digamos de los montos principales o de la cantidad de intereses que se pagan para cada uno de ellos. ¿Ok? Prefieres que a mí me sale diferente y donde va orden, digamos, si lo quiero de mayor a menor o así, nada más me sale la opción de arriba y abajo. ¿Puedes compartir pantalla? Claro. Ya ahorita, ya casi te atiendo, Juan Pablo, vamos a ver este. Ahí está, yo creo. Acá me sale solo arriba y abajo nada más. Pero es que yo le tengo más bien arriba y abajo. No, me sale Ese es de Mac. Sí. Ok, la frecuencia va primero. Yo estoy ordenando primero por frecuencia. Entonces. Ok. Me perdí, digamos. Aquí vos tenés, por ejemplo, primero se ordena por tipo de tasa y después por frecuencia. Yo lo puse diferente. Primero ordeno por frecuencia y dentro de la misma frecuencia ordeno por tipo de tasa. Ok, el orden. Y acá como... deberías poderlo mover hacia arriba o cambias ahí. Puedes poner la primera como frecuencia de pago y la segunda. Yo puse la tasa, no el tipo de tasa.
La tasa son valores numéricos, ¿verdad? No, igual me sale con Arriba y arriba y abajo. abajo. Sí, por el valor, pero debería funcionarte igual. Dale a... Yo lo tengo de mayor a menor, entonces es hacia abajo. Ok, ahí sí. Creo que sí, sería como... Profe, yo creo que es porque creo que es tiene por... color de celda. Ajá, iba a decir lo mismo. ¿Cómo tiene? Ah, sí, tienes que poner valores ahí. Icono sería valores. Con Ajá, ahora sí. valores, sí, porque estamos trabajando con los valores de la celda, igual la segunda que tiene el color de celda. Eso es cuando yo quiero hacer ordenamientos considerando el formato de las celdas, yo puedo trabajar así también. Cuando hago igual, vamos a ver, en búsquedas y reemplazos, yo puedo buscar por valores de las celdas o puedo decir, bueno, voy a buscar las celdas que tienen las letras en rojo, porque tal vez tengo un formato condicional que bajo ciertas condiciones esas celdas van a tener el color en rojo. Por eso es que me permite hacer ese tipo de cosas, pero sí, efectivamente es por los valores. De ahí te tiene Listo. que salir bien. Gracias a todas. A todo mundo. Sí, profe, yo he aparecido como por ahí, pero es como, mi pregunta es que, entonces, si yo le asigno como mi prioridad uno, que sea por nombre, o sea, por orden alfabético, entonces lo trimestral, mensual, anual, eso no va a estar del todo ordenado, o sea, eso se va a ajustar a los nombres. Eso Sí, ya va a depender, sí. depende de qué prioridad le dé a cada cosa. Exactamente, por eso yo tengo que entender muy bien qué es lo que quiero hacer después. Lo vamos a ver muy bien el caso de cuál es la importancia de hacer esas prioridades cuando veamos los subtotales. Pero efectivamente yo escojo el primer criterio y después dentro de ese criterio, además quiero hacer un ordenamiento inicial. Y si ahí tengo otros dentro de cada uno de los valores posibles ahí, ¿cómo voy a seguir ordenando y ordenando? Y ahí lo voy viendo. Ok, ok, excelente, gracias. Nicole. Nicole. Sí, a mí es que, digamos, en poner la lista personalizada, digamos, de trimestral, mensual y eso, no me da la opción de poner. ¿Puedes compartir la pantalla? Sí. Ahí, digamos. Ahí, Pongo aquí, lista personalizada. y eso es todo lo que me sale, no me deja como escribir. Ups. ¿Qué versión es esta? Al inicio y solo le di cancelar y ya cambió luego como los valores ahí en las columnas. Sí, dale cancelar ahí. Sí, Cancelar todo. Dale, no, ahí debería poner en orden, debería dejarte hacerlo ahí. ¿Qué versión de Excel es? Ni idea, dice. Sí, no, fue el que compré. El 350 creo que es. 365. Ese. Sí, debería dejarte. Anda ahí. Qué raro. Dale cancelar, cancelar. Ok. Ahora otra vez. Profe, creo, a mí me pasó eso y yo le iban a decir lista personalizada y ahí uno lo ponía. Sí, pero es que ya no le está saliendo. Otra vez ahí ponele en la A a la Z, lista personalizada. Y arriba sale lista personalizada. ¿Puedes Pues es que, bajar esa ventana? digamos, principal, tasa, tipo de tasa, eso también hay que seleccionarlo. Así fue como me sirvió a mí salía eso y después cuando seleccioné todo, digamos, sálgase de ahí. De aquí también. Sí. Y agarrar como todo, con lo que dice estado, principal, tasa, tipo de tasa. Que tenga que seleccionarlo todo, mira. Los títulos, digamos. Ok. Esto. Sí. No, o sea, todo. Y después meterse Todo, literal, todo.
Qué raro. A mí fue como, así fue como me funcionó a mí. Haciéndolas. Sí, no sé. Porque vos viste cómo me salió a mí, ¿verdad? Sí, No sé entonces cuál será el cambio. no, bueno. Em, Fíjate, dale ahí cancelar. En inicio, no es que ahí no lo tenemos. ¿Dónde te vas a ver las propiedades de la? Es que no me parece que sea el 365, ¿es ese? Ujú, menos, en teoría, sí. Porque necesito ver la versión del Excel para ver si es por eso. Dice, bueno, versión 16.40. ¿Dónde dice? Es que no lo están viendo, creo que ¿No? no. Ok. Excel, es que es de Mac. Sí, por eso te dije Ajá, que sí era Mac. Sí, sí. Mac tiene ciertas cosas que no, de lo que hemos visto que no. Pero mira, yo no sabía que la lista personalizada no me la respetaba en Mac. Pues es por eso que no te está saliendo, ¿ok? Ok. ¿Tenés posibilidad de trabajar en otra computadora en ambiente Windows o en esa misma en ambiente Windows? No, sí, tengo otra Ok, antes. tal vez mejor trabajar en ambiente Windows para que puedas hacer todo lo que tenemos acá. Está bien, gracias. Ok, Nicole, eras vos. Ok, y como vi la manita alzada. Ok, listo. Vamos a ver. Eso con respecto a la parte de ordenamiento. Entonces, vean que yo puedo ordenar datos aquí en celdas, vamos a llamar celdas normales, celdas, el rango de celdas usual, ¿verdad? Lo que viene como por defecto. En la parte acá también tengo en datos, sí, eso es lo otro que tenemos que ver. Yo puedo venirme a la pestañita de datos y eventualmente yo puedo filtrar información. Con este filtro, vean que aquí también tengo en esta misma pestaña las opciones para hacer los ordenamientos y tengo la parte para hacer filtros de los datos. Cuando yo los filtro, lo que hago es disminuir bajo ciertos criterios la cantidad de datos que estoy visualizando. Entonces, yo lo que hago, bueno, si son datos normales, vengo y digo que quiero poner filtros. Detecta automáticamente cuáles valores funcionan como encabezados, que vean que en este caso son los de la fila 5, ¿verdad? Por eso les digo que lo va detectando porque no lo pone siempre en la fila 1, sino que analiza los datos que tenemos. Y cuando yo quiero hacer un filtro, entonces yo puedo decirle, ok, yo me voy a venir aquí, por aquí también puedo ordenar, ¿verdad? Entiende, ¿verdad? Dónde es que estoy ubicando, ¿verdad? El filtro, cuál es el que estoy utilizando, que en este caso es tipo de tasa, que es un valor de texto, entonces yo aquí podría ponerle cuál es el filtro que quiero hacer. Si los valores son iguales a o son diferentes a, si comienzan con un carácter específico, si contienen algún texto específico o puedo hacer más filtros. ¿Okay? Ahí no vamos a entrar tanto, sino al uso general. Y lo que hago aquí es que yo, por defecto, tengo todo seleccionado. Yo desmarco esto y yo digo, bueno, solo quiero ver los que sean preferentes. Entonces marco estos 3. ¿Okay? Le doy a aceptar. Y entonces aquí, vean que pareciera que me reduce la cantidad de datos, ¿verdad? Pero no he perdido la numeración. Vean que aquí sigo teniendo de la fila 5 a la fila 35. Lo que hace es ocultarme las filas donde los valores, en este caso del tipo de la tasa, no coinciden con los criterios que yo le di. ¿Ok? Entonces, me ayuda, por eso les digo, a hacer un resumen de la información sin tener que borrarlos y sin que yo tenga que ir fila por fila ocultando la fila, ¿verdad? Que en este caso son solo 35, pero si tuviera 100,000 filas, ir pensando que tengo que ir a validar y que tengo que esconderla, pues ya es mucho trabajo. Entonces, para eso es que me sirven los filtros. ¿Sí, Zahira? Bueno, perdón, ¿puedo volver a explicar cómo hizo para lo de los filtros?
Sí, claro, para ponerle acá. filtro. Lo que hago, bueno, inicialmente está así. Todo está seleccionado, yo puedo visualizar todo. Entonces yo desmarco el que dice seleccionar todo para escoger cuáles son los valores que yo quiero mostrar. Entonces yo eventualmente yo digo, no, yo solo quiero ver los que son corriente C. Le doy a aceptar y entonces aquí me despliega estos. Nuevamente vean que aquí se ven todas las filas que existen, aunque estén escondidas, ¿verdad? Aquí entre el 25 y el 36 se ve que hay filas escondidas. Pero entonces ya yo puedo hacer este tipo de cosas para poder ver exactamente datos que yo necesite. Si yo tengo esos filtros, ¿verdad? Aquí, bueno, ya le digo que voy a seleccionar todo y quiero quitar los filtros, simplemente le vuelvo a dar aquí clic. Entonces, con ese clic ya no hay filtros. Los puedo poner y quitar cada vez que yo quiera. Otra forma de hacer esto, que mucha gente la usa, yo en realidad no le veo tanto sentido porque puedo hacer todos los ordenamientos y los filtros sin tener tablas, pero bueno, hay mucha gente que usa las tablas, entonces es venir acá, en cualquier parte que yo esté ubicada, me vengo a la pestaña insertar y le digo que me convierta los valores en una tabla. Cuando yo le digo insertar la tabla, aquí hace un análisis de los datos que tiene para ver cuál es el rango de celdas que va a ser parte de la tabla. También me hace un análisis para ver si dentro de ese rango de celdas la primera fila es de encabezados. Si no fuera así, lo que hago es desmarcar esto y yo le doy a aceptar. Entonces, cuando ya tengo los datos en tabla, bueno, me cambia el formato para que yo visualice las tablas. Automáticamente me incluye los filtros, que como les digo, los puedo incluir también en valores que no son tablas, sino que en las celdas simples. Y adicionalmente, al ser un nuevo objeto que estoy trabajando, una tabla, se queda habilitada esta nueva pestaña del menú, que es el diseño de la tabla, que es donde yo puedo hacer varias cosas, digamos, como quitar duplicados eventualmente, aunque como les digo, también lo puedo hacer en las celdas corrientes, después lo vamos a ver. Aquí hay estilos de tablas, si quisieran darle algún formato específico a esos valores. Y acá pues manejo los filtros de la misma forma, ¿verdad? Y puedo hacer esos mismos ordenamientos. Si yo tengo datos en tabla y los quiero volver a convertir en rangos corrientes, simplemente le digo convertir en rango. Me va a preguntar si quiero quitar el elemento tabla, ¿verdad? Y lo único es que sí me deja el formato tal como estaba cuando era una tabla. Aquí yo le voy a quitar esto para dejarlo así, porque a mí eso no me gusta mucho. Uy, miren, y me quitó la parte que me divide las celdas. Después, eso es una tabla corriente. Entonces, la tabla corriente, bueno, es igual, la misma fila, las mismas columnas y demás. Tengo otro elemento que se llaman las tablas dinámicas. Me quedan 3 minutitos para explicarle qué son las tablas dinámicas y ahí hacemos la pausa. La tabla dinámica, la diferencia, también está aquí en insertar, pero vea que es tabla dinámica. La diferencia es que no me presenta el detalle de los datos. Una tabla dinámica es un resumen automático que se genera a partir de los campos que yo tengo aquí. Entonces, cuando hagamos la tabla dinámica, vamos a ver que lo que identifica son que existe un dato, código de cliente, apellidos, nombre, usuario, etcétera, para cada uno de los valores que tengo en el encabezado. Y entonces yo puedo resumir la información y presentar, por ejemplo, el promedio del cálculo de intereses y lo visualizo por estado del certificado y por tipo de tasa. Entonces, si de repente el análisis que yo estoy haciendo esa estructura de la tabla no me sirve, digamos que yo puse el estado en una fila, puse el tipo de tasa en una columna, si a mí no me sirve, entonces yo puedo cambiar la estructura. La tabla corriente no, la tabla corriente es como esta misma matriz, ¿verdad? Tengo en la celda F5 un valor específico y para cambiarlo tengo que insertar filas, columnas en algún lado. Es la única forma de cambiar esa dirección. En cambio, la tabla dinámica yo la cambio a como yo quiera para hacer el análisis de los datos y como les digo, obtengo un resumen, no un detalle. Yo no voy a tener ahí, bueno, eventualmente podría, pero si pongo todos los datos ya no me sirve de resumen, entonces ¿para qué usar la tabla dinámica? Pero lo que quiero es como decir la suma de todas las cosas, el promedio, el máximo, el mínimo, porque con eso voy a generar después informes. Y asociado pues a todos los valores, aquí tengo diferentes tipos de gráficos, también están en la pestaña insertar.
Cuando yo tengo estos gráficos recomendados es porque el Excel hace un análisis de la información que está aquí y a partir de ese análisis me dice cuál sería el mejor tipo de gráfico para exponerla. Entonces vean que aquí me hace ese análisis y ahí eventualmente yo podría escoger alguno de estos si quisiera. De todas formas, yo puedo escoger un tipo de gráfico específico, ¿verdad? Aquí están este tipo de valores y ahí podría seguir mostrándolos. Tengo, vean los de columnas, tengo los, bueno, estos de líneas, tengo los circulares, tengo los tree maps, tengo los histogramas, gráficos de dispersión. Estos son de cascada y estos que son, ¿cuáles serán esos? Ah, combinados. Eventualmente, si tuviera ubicaciones geográficas, podría utilizar mapas. Los gráficos dinámicos están asociados a una tabla dinámica. ¿Ok? Y con eso, esa breve explicación. Ah, bueno, y aquí hay otros. Los mini gráficos, que estos son gráficos que se basan en los valores de aquí, pero es un gráfico que yo coloco en una celda. Entonces, cada celda puede representar un gráfico a partir de eso. Entonces, pues es interesante la forma en la que funciona. Por el momento, entonces, dejemos acá. Comenzamos a desarrollar la práctica la próxima semana y nos vemos a las 5, bueno, ya casi. Digamos que a las 5:05, para que se estiren un poquito, a las 5:05 nos vemos en la clase teórica, ¿ok? Listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias,